Las plantas y los humanos tenemos unas cuantas cosas en común. Estas cuentan con un sistema vascular comparable al de nuestras venas y arterias que asegura la circulación de los fluidos. Además, las plantas tienen conexiones neurales similares a nuestros nervios por las que circula la información. También segregan hormonas y comparten muchas de sus cualidades con nosotros. Sin embargo, aún sin corazón ni cerebro, ambos indispensables para la vida humana, las plantas han desarrollado a lo largo de su evolución soluciones extremadamente originales para sobrevivir, de las que tenemos mucho que aprender. Stefano Mancuso, profesor de la Universidad de Florencia en Italia, fundó el primer laboratorio internacional de neurobiología vegetal para estudiar las interacciones de las plantas con su entorno. Las plantas son capaces de percibir el entorno de una forma sin igual. Son mucho más sensibles que los animales y necesitan serlo, ya que no pueden huir del peligro. Las plantas están fijadas al suelo. Este sedentarismo forzado ha dado lugar a una organización sensorial muy específica y eficaz. La sensibilidad no es algo necesariamente ligado a un cerebro. El cerebro en sí mismo es un órgano estúpido. No es más que un conjunto de células que tenemos aquí y que tienen todos los animales. Las células de nuestros cerebros no tienen nada misterioso ni sobrenatural. Son solamente un tipo específico de células, a las que llamamos neuronas. Sin embargo, estas no son necesarias para hacer estas cosas. Puede haber otros tipos de células con su misma función. Todo se basa en transmitir señales de una célula a otra. El ser humano necesita reaccionar rápidamente a su entorno, sobre todo ante el peligro. Sus impulsos nerviosos viajan por los nervios a una velocidad de 100 metros por segundo. ¿Pero necesitan las plantas unas conexiones tan rápidas? Para evaluar la velocidad a la que viajan las señales eléctricas por una planta, Bruno Mulliat y su equipo del INRAE, el Instituto Nacional de Investigación Agronómica, Alimentaria y Medioambiental francés, colocaron electrodos en el tallo de un arbusto. Se desencadena una corriente eléctrica que se propaga a lo largo de la planta, pero se desvanece al cabo de unos 20 centímetros. Con una ráfaga de viento o cuando un insecto pica una planta, dos señales viajan a través de ella. La primera, una eléctrica, que recorre varias decenas de centímetros. La segunda es una onda de presión hidráulica que llega a las raíces. La velocidad de propagación del impulso eléctrico, acelerada en estas imágenes, es de entre 6 y 8 centímetros por minuto. Esta baja velocidad de propagación es coherente con su sedentarismo. Para producir la materia orgánica necesaria para crecer, una planta necesita luz del sol, dióxido de carbono de la atmósfera y agua. La luz se absorbe gracias a la clorofila, estas bolitas verdes que contienen las células de la planta. Gracias a la clorofila, la luz, el agua y el CO2 se transforman en azúcares que sirven de alimento a la planta. Este proceso, llamado fotosíntesis, libera oxígeno en la atmósfera terrestre y proporciona toda la materia orgánica y la mayor parte de la energía necesarias para la vida en la Tierra. El proceso puede parecer sencillo, pero en su vida cotidiana las plantas se enfrentan con frecuencia a numerosos retos. El tema del agua es caprichoso. Las plantas no quieren ni mucha ni poca. Además, tiene que llegar en el momento adecuado. Las raíces captan el agua del suelo a través de un gran número de microhilos. Si el agua no llega, las raíces son las primeras en percibir la amenaza, provocando el cierre de los estomas.
Estos son pequeñas aberturas en forma de boca que se encuentran en las hojas. A través de estas aberturas, la planta respira y libera el vapor de agua producido en la fotosíntesis. Cuando las raíces envían la señal de que falta agua, el orificio de los estomas se reduce. La planta capta menos CO2 y esto ralentiza su crecimiento. Daniel Chamovitz, investigador en genética botánica, ha descubierto que los pelos vegetales tienen su origen en un gen muy similar al responsable de la formación de los cilios vibrátiles del oído interno humano. Desde un punto de vista genético, las plantas tienen los mismos genes necesarios para la audición que los animales. En los animales se trata de un gen que permite que se formen los cilios de nuestro oído interno, que son los que vibran con las ondas sonoras. Son genes necesarios para que podamos oír. Y las plantas tienen básicamente los mismos. Esto podría llevarnos a pensar que oyen igual que nosotros. Sin embargo, cuando profundizamos en las funciones de estos genes, vemos que las plantas los necesitan para la formación de pelos en las puntas de las raíces. Estos pelos vegetales aparentemente no sirven para escuchar, sino para que las raíces absorban agua. Aunque los genes hacen que se formen cilios con la misma estructura, en los humanos son para oír y en las plantas son para absorber agua. Esta inesperada similitud intriga y fascina a Stefano Mancuso. Estamos bastante seguros de que las plantas son capaces de utilizar la información procedente de los sonidos del suelo para evaluar, por ejemplo, la calidad de la tierra, la cantidad de agua que hay en ella o la presencia de obstáculos. De alguna manera, utilizan la información procedente de los sonidos para hacerse una idea del espacio que las rodea. Si ponemos un altavoz cerca de las raíces con una frecuencia de entre 100 y 1000 hercios, las raíces se vuelven hacia la fuente de la frecuencia. Si las frecuencias son superiores a 5000 hercios, las raíces crecen en dirección contraria a la fuente del sonido. Hace tiempo que se dice que una planta llamada Desmodium gyrans baila al son de la música. Además, dirige las hojas hacia la zona que recibe más luz. También se dice que estas plantas crecen mejor y más rápido si suenan sus canciones favoritas. Lo importante para las plantas no es la música, sino la frecuencia. Hemos descubierto que hay una gama de frecuencias en la parte baja del espectro sonoro, entre los 100 y los 1000 hercios, que gustan a las plantas. Ellas no distinguen la música. No detectan si se trata de música clásica, de rock o de blues, pero son capaces de detectar frecuencias específicas y reaccionar a ellas en consecuencia. Si hay un sonido que molesta a los humanos, es el de un mosquito zumbando por la noche. ¿Serán las plantas sensibles al zumbido de los insectos? En Israel y en toda la comunidad científica, el trabajo de Lilach Hadani está provocando un gran revuelo. La investigadora afirma que las plantas reconocen los sonidos que emiten los polinizadores y los aprovechan. Sabemos que las flores producen néctar con el único fin de atraer a los polinizadores, que se alimentan de los azúcares que éste contiene. Al recoger el néctar, los polinizadores traen consigo polen de otras flores, el cual fecunda posteriormente la siguiente flor que visitan. La investigadora del laboratorio de la Universidad de Tel Aviv grabó los zumbidos que producen las abejas buscando alimento. Luego reproduce estos zumbidos con un pequeño altavoz que coloca junto a las flores.
A continuación, Lilac y uno de sus compañeros recogen el néctar que segregan las flores y ella analiza el contenido de azúcar. Esta vez es mucho más dulce. Se calcula que hasta el 30% de la energía de la planta se invierte en generar néctar. Mantener esa producción tan alta es un proceso muy costoso y además atrae a todo tipo de ladrones. Bacterias, hongos, pájaros. Si somos capaces de disminuir la producción de néctar cuando no hay polinizadores y aumentar la concentración de azúcar solo en los momentos en los que los polinizadores están cerca, la planta podría ahorrar mucha energía. Las flores tienen formas y tamaños muy variados, pero muchas son cóncavas, en forma de cuenco o de campana. Si nos fijamos en esta flor, vemos que tiene forma de cuenco. Es como una pequeña antena parabólica. Podríamos pensar que la flor es el oído externo de la planta. Un oído que ha evolucionado para responder específicamente a los sonidos de los polinizadores de esta planta, las abejas y las polillas. Esta flor vibra en respuesta al sonido de las abejas. Sin embargo, si le quitamos parte de los pétalos, no sería capaz de responder tanto al sonido. Para comprobar que los pétalos captan el ruido del vuelo de las abejas, Lilac recoge unas cuantas prímulas para analizarlas en el laboratorio. Las observa bajo un microscopio óptico de gran aumento. Cuando emite las grabaciones del zumbido de las abejas y de otros polinizadores, un rayo láser mide la vibración de los pétalos para establecer una escala de las reacciones de la flor. Con el vibrómetro láser, pudimos detectar pequeñas vibraciones en respuesta al sonido. Vimos que, efectivamente, la planta vibra en respuesta a los sonidos de las abejas, pero no en respuesta a sonidos mucho más agudos, como los de los murciélagos. Los sonidos que emiten otros animales no provocan ninguna reacción en la flor. Sin embargo, el zumbido de una abeja incita a la flor a producir néctar dulce. Las plantas oyen. Las plantas perciben ondas sonoras, pero lo hacen de una manera muy distinta a la que pensamos. No es que se pregunten qué les apetece escuchar, sino que han desarrollado la capacidad de responder al sonido de un polinizador. Por lo tanto, también son capaces de diferenciar entre un animal polinizador y uno no polinizador. Esto tiene mucho sentido, ya que al responder a todas las longitudes de onda desperdicias mucha energía y produces néctar para un animal que no le va a sacar partido. También pensamos en la posibilidad de que las plantas se comuniquen tras oír el sonido de las abejas. Por ejemplo, en el parterre de prímulas, si una flor está expuesta directamente a la abeja, ¿será capaz de transmitir una señal a otras flores de la misma planta? Es algo que nos proponemos estudiar. ¿Compuso Nikolai Rimsky-Korsakov el vuelo del moscardón para disfrute de sus plantas?
Si las plantas perciben ciertos sonidos de los cuales se benefician, ¿podrán emitirlos? Los científicos llevan mucho tiempo estudiando el repiqueteo de los tallos de las plantas y se han preguntado cómo se producen estos sonidos. Durante mucho tiempo, la opinión generalizada ha sido que este chasquido se debía al estallido de burbujas de aire atrapadas en los canales que atraviesan los tallos de las plantas. En la Universidad de Tel Aviv, Lilac ha demostrado que los chasquidos emitidos por las plantas se encuentran en la gama de frecuencias altas y suenan como el estallido de palomitas de maíz. Para evitar cualquier interferencia sonora, el equipo ha instalado micrófonos ultrasensibles a 10 centímetros de las plantas de prueba. Ha funcionado. En pocas horas hemos descubierto que las plantas emiten sonidos. Se trata de breves chasquidos que están muy por encima de la capacidad auditiva humana. Además, este sonido en concreto contenía información sobre el estrés de la planta. Las enredaderas y tomateras con estrés emiten sonidos a frecuencias de 20 a 100 kHz, más allá del alcance del oído humano, limitado a 16 kHz. El experimento continuó en cámaras acústicas del búnker insonorizado de la universidad. Los científicos sometieron a las plantas a estrés, cortándolas, pinchándolas o privándolas de agua. Este sonido es muy fuerte. De hecho, esta planta emite muchos sonidos porque está sufriendo mucho estrés. En nuestros experimentos, el repiqueteo alcanzó su punto álgido hacia el 5.º día sin agua y luego empezó a disminuir. Una planta sin agua ya no emite muchos sonidos. Aún no podemos decir si las plantas hablan, si emiten sonidos para comunicarse con otro ser vivo. Las plantas emiten cada vez más sonidos, más y más intensos, a medida que aumenta su estrés, e incluso antes de llegar a estar deshidratadas. Lilac y su equipo continuarán investigando. Si las plantas emiten señales sonoras significativas, los agricultores podrían aprovecharse de ello, sobre todo al principio de una sequía. Sabemos que ciertos olores corporales humanos atraen a los mosquitos, mientras que otros les resultan indiferentes. ¿Ocurre lo mismo en el reino vegetal? Cada especie de planta tiene su propia firma olfativa derivada de la compleja estructura de los compuestos olorosos que emite. En las hojas del tomate y del cannabis hay muchas cápsulas y ampollas olorosas. Estas cápsulas desprenden un olor fuerte y fácilmente identificable.
El potente olor de la lavanda se produce en enormes bolsas que estallan cuando algo entra en contacto con ellas. Consuelo de Morales, profesora de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, lleva muchos años trabajando con los olores de las plantas y el sentido del olfato. En estos claustros, donde se analizan los olores, las tomateras están infestadas de extrañas plantas vampiro. La cuscuta es una planta parásita, por lo que necesita un huésped para sobrevivir. No tiene raíces ni hace la fotosíntesis, por lo que tiene que adherirse a un huésped para sobrevivir. La pregunta es, ¿cómo encuentran la planta huésped? Pues hemos descubierto que en realidad la seleccionan por su olfato. Cuando germina, la semilla de la cuscuta tiene poco tiempo para encontrar un huésped al que aferrarse y del que subsistir. Se podría pensar que parasita la primera planta que encuentra, pero no es así, ya que la elige. Estas imágenes, reproducidas a alta velocidad, muestran la investigación de la cuscuta. Yo creo que huelen las plantas y piensan, bueno, con esto puedo sobrevivir. Vamos, que olfatean de verdad. ¿Cómo localiza la cuscuta la tomatera? La cuscuta brota, emerge de la tierra y empieza a crecer hacia la tomatera. Nuestra hipótesis es que perciben el olor a través de la punta del tallo. Ahora sabemos que las plantas pueden percibir olores. Lo que aún no sabemos es cómo lo hacen. ¿Cuáles son los mecanismos que hay detrás de esta acción? Basándose en los olores de las diferentes plantas, la cuscuta selecciona la que será lo suficientemente fuerte como para resistir su agarre. Nos asombró mucho cómo la cuscuta es capaz de distinguir una planta sana de una enferma. Tiene unos sentidos muy desarrollados. Esta planta no goza de buena salud y la cuscuta da marcha atrás. Una vez seleccionada su presa, la cuscuta la ata y chupa su savia dejando la cantidad suficiente para mantener vivo a su huésped. Cuando la cuscuta florece y produce las semillas que garantizan su reproducción, agota a su presa y muere con ella. Las plantas pueden olerse entre sí, pero algunas también huelen a los insectos que las parasitan. Uno de nuestros últimos descubrimientos es que las plantas también pueden percibir las feromonas de los insectos. Hemos demostrado que los machos de la mosca eurosta producen feromonas que atraen a las hembras. Las plantas altísima que han coevolucionado junto a la mosca eurosta pueden percibir estas feromonas, que alertan de una amenaza inminente a la planta. Una vez que capta el olor de la mosca parasitaria eurosta, la planta desarrolla sus defensas. Por ejemplo, pospone la floración. Descubrir que las plantas reciben el olor de ciertos insectos abre un enorme campo de investigación que podría dar lugar a aplicaciones favorables para una agricultura más ecológica.
Al igual que el agua es vital para las plantas, también lo es la luz. ¿Qué significa la luz para una planta? Es energía para fabricar alimentos mediante la fotosíntesis. Una planta necesita saber dónde está la luz del sol para poder hacer la fotosíntesis y producir azúcares y energía. Por eso tiene que ser lo más susceptible posible a la posición del sol. Las plantas no perciben la luz con un órgano específico como el ojo, que es sensible a un número limitado de colores y tiene un ángulo de visión estrecho. Las plantas perciben la luz con cada una de sus células. No ven imágenes, sino que traducen las señales luminosas en acciones: germinación, crecimiento y floración. Comparados con las plantas, los seres humanos somos ciegos. Las plantas ven y responden a toda la luz que nosotros vemos, pero también perciben y responden a las ondas de luz que nosotros no percibimos, como la luz ultravioleta o la luz roja lejana. Los cultivos hidropónicos iluminan sus plantaciones con luz ultravioleta y roja que favorece la fotosíntesis. Las plantas crecen con todo su potencial, sea cual sea la estación. En el INRAE de Lusignan, Elżbieta Frack estudia la comunicación luminosa en las plantas. La exposición a filtros de colores muestra que las plantas absorben el azul, utilizan el rojo para la fotosíntesis, reflejan el verde y se comunican en infrarrojo. Para demostrar este tipo de comunicación, Elżbieta instala una planta de control sobre un soporte móvil que se desliza sobre un raíl. Detrás de la planta hay una fuente de luz y un sensor óptico. El sensor óptico detecta el movimiento de la planta por la variación de la cantidad de luz que refleja al deslizarse por el raíl. Es un poco como una cámara de infrarrojos que registra la señal enviada por un animal que pasa por su campo. Cuando acerco esta planta, podemos ver que la intensidad de las señales intercambiadas aumenta. Así es como la planta se localiza en el espacio. Sabe si está rodeada de vecinos cercanos o no. Entre 400 y 700 nanómetros, la planta utiliza estas longitudes de onda para la fotosíntesis, para producir azúcares con los que alimentarse. Más allá, entre 700 y 800 nanómetros, está lo que llamamos el infrarrojo cercano. Nosotros no podemos ver estas longitudes de ondas, pero sí las plantas. Y las necesitan para comunicarse. Sin estas longitudes de onda estarían ciegas. Las plantas intercambian señales entre sí a través de la luz, sobre todo en el infrarrojo cercano. Lo que intentamos averiguar ahora es cómo la comunidad vegetal puede influir en el crecimiento de una planta en condiciones naturales casi reales. Para ello tenemos que reproducir este experimento obteniendo una visión de 360 grados de la planta. Elżbieta ha instalado postes equipados con sensores ópticos de alta precisión. Cada sensor gira 360 grados en el centro de un anillo de plantas jóvenes de la misma especie, situadas más o menos cerca unas de otras. El sensor mide las señales intercambiadas por las plantas en el infrarrojo cercano, es decir, en longitudes de onda específicas que reflejan las plantas vecinas. Las señales muestran que cada planta localiza a sus vecinas gracias a estas emisiones y adapta su crecimiento en función de su ubicación para evitar derrochar energía. En las composiciones en las que están muy juntas, estas señales son fuertes y en este caso,
Dan realmente información a la planta que, como muestran nuestros primeros resultados, empieza a reducir el número de ramas. Elzbieta Frag está a la vanguardia de una investigación que está revolucionando nuestro conocimiento sobre las plantas. Dentro de poco, los agricultores podrán utilizar modelos matemáticos para predecir cómo interactúan las plantas entre sí, con plantas de distintas especies o con elementos naturales como el viento. Aunque en nuestra vida cotidiana solo estamos expuestos al viento de forma excepcional, este forma parte del entorno natural de las plantas. En el INRAE de Clermont-Ferrand, Bruno Mulliat estudia sus reacciones a todo tipo de vientos. Desde la caricia de una brisa hasta los violentos golpes infligidos por una tormenta. En este experimento, la planta se somete a secuencias de vendavales. Con cada ráfaga de viento sucesiva, la respuesta eléctrica disminuye. Es decir, la planta se acostumbra y responde menos a la misma ráfaga de viento. Nosotros hemos estudiado cómo lo recuerda y hemos descubierto que es capaz de memorizar durante más de una semana. Voy a iniciar la secuencia ahora, así que comprueba el enfoque, ¿vale? El investigador repitió el experimento en la naturaleza. Inmovilizó varios árboles con correas y cables. E instaló sensores para medir la inclinación del árbol en función de la fuerza del viento. Bruno Mulliat también fijó el mismo tipo de sensores a otros árboles que no estaban inmovilizados y reaccionaban libremente. Estos experimentos nos han permitido demostrar que cuando los árboles sienten que el viento los dobla, fabrican el doble de madera y crecen el doble en diámetro. Lo sorprendente es que responden sobre todo a las fuertes ráfagas de viento, a los vientos inusuales. Para ello hay que tener cierta memoria, ser capaz de comparar lo que es habitual y lo que no lo es. Distinguir entre vientos inusuales que los ponen en peligro y vientos ordinarios que son inofensivos da a entender que los árboles tienen una memoria que abarca largos periodos, quizá incluso toda su vida. Aquí tenemos un ejemplo real de un árbol que sufrió un accidente. Vino una ráfaga de viento demasiado fuerte y se inclinó. Vemos que reaccionó, que se las arregló activamente para volver a subir y enderezarse. La curva que marca la base del árbol es la huella que dejó la excepcional ráfaga de viento a la que se vio sometido el tronco. El árbol se ha doblado, pero no ha muerto. Las células de fibra de madera que componen el tronco del árbol se dilatan y contraen constantemente, como cilindros hidráulicos, según la fuerza del viento. Esta elasticidad le permite doblarse sin romperse, y una vez pasada la ráfaga de viento, volver a su posición vertical. De vez en cuando, al detectar que está inclinado, producirá madera que se retraerá más hacia un lado que hacia el otro, y así podrá cambiar de dirección. Se trata de un tronco que se ha inclinado y ha caído por culpa de una tormenta. Al sentir esto, ha producido una madera especial que le permite volver a ponerse en pie. En Polonia, el conocido como bosque torcido muestra las cicatrices de un vendaval que casi lo destruye. Los accidentes que marcan las siluetas de los árboles nos hablan de sus vidas. ¿Por qué, después de inclinarse, los árboles vuelven a erguirse? Esta irreprimible tendencia ha intrigado a los científicos. En la década de 1900, el botánico Willem Pfeffer fue uno de los primeros en tomar imágenes en movimiento de este fenómeno.
¿Es posible que las plantas se enderecen para captar más luz solar? Bruno Mulliá ha diseñado una sala experimental iluminada por más de 90 luces de neón que apuntan en todas direcciones. Acabamos de inclinar esta planta. Lo que vamos a probar aquí es si utiliza otra información que no sea la luz. Y para ello hemos creado un dispositivo especial en forma de esfera donde la luz viene de todas partes. Es como si se tratara de luz solar, pero viene de todos lados, no solo de arriba o abajo. Vamos a ver qué hace. Ante una luz uniforme, la planta se endereza y vuelve a ponerse vertical en un solo día. Por tanto, no es la percepción de la luz lo que le permite orientarse hacia arriba, sino otro sentido. ¿Son sensibles las plantas a la gravedad que tira de ellas hacia abajo? Para responder a esta pregunta, tenemos que adentrarnos en las células de la planta y observar cómo reaccionan cuando sufren un cambio de orientación. Aquí podemos ver lo que sucede a nivel celular. Cuando damos la vuelta a la planta bajo el microscopio, observamos que hay células concretas que están aquí y que tienen un montón de pequeños granos. Estos son granos de almidón. Los granos van a descender, por lo que vamos a tener una especie de avalancha. Es la asimetría de esto la que le dirá a la planta hasta qué punto se inclina. Cuanto más bajo esté, más abajo va. El equipo del INRAE prosiguió sus investigaciones. Querían saber si la planta se situaba en el espacio. En otras palabras, en ausencia de gravedad, ¿sabía dónde estaba cada uno de sus componentes? Es decir, tallos, ramas y hojas, en relación con los demás. Del mismo modo que anuló la dirección de la luz haciéndola venir de todas partes, Bruno Mulliá anuló los efectos de la gravedad y puso plantas jóvenes en rotación en un aparato llamado gravitron. Se tomaron imágenes durante varios días. La experiencia demuestra que las plantas perciben su posición en el espacio. Al igual que los humanos y los animales, tienen un sexto sentido llamado propiocepción. Percibir la posición del propio cuerpo en el espacio es esencial para los organismos que crecen en un entorno que varía a lo largo de su vida. A diferencia de los humanos, las plantas se enfrentan a dos entornos al mismo tiempo, una parte aérea y otra subterránea, las raíces, que a su vez se hallan ante un medio igualmente cambiante. Las raíces exploran el subsuelo sin descanso. Cada raíz es como una cuenta localizadora que rastrea el agua y los nutrientes esenciales para el crecimiento de la planta. Los neurobiólogos František Baluška y Stefano Mancuso se interesan por la punta de las raíces, conocida como ápice. Todos los ápices de las raíces coordinan sus actividades y su crecimiento y se parecen, por ejemplo, a las colonias de insectos o a las bandadas de pájaros. De alguna manera hay cierta comunicación. Aún no entendemos cómo sucede, pero se están coordinando y se comportan como un grupo. Cada raíz de la planta es, por tanto, una unidad, del mismo modo que un gorrión, una hormiga o una termita dentro de su comunidad. Todas las células de las raíces y del cuerpo de la planta procesan la información recogida por los ápices. Juntas, esas células forman una inteligencia colectiva que designa las tareas a realizar y coordina las acciones. No hay un organizador central, y por eso estas redes pueden sobrevivir en determinadas situaciones de estrés. Pueden autoorganizarse muy eficazmente.
Son similares a Internet. Podríamos llamarlas la red raíz. Las redes están todas conectadas y en función de la información recogida por los múltiples ápices, los filamentos de la raíz cambian de orientación, aceleran, frenan, se ramifican. En cambio, si se corta el ápice de la raíz, esta no cambia de orientación. La raíz superior, a la que se le ha amputado la punta, crece en línea recta, mientras que la raíz inferior, que tiene el ápice intacto, se mueve constantemente en busca de información. Los ápices son un lugar de intensa actividad eléctrica, la parte de la planta que más oxígeno consume. Es el mismo tipo de señal que registramos en el cerebro de un animal. Estas redes no solo se utilizan para buscar agua y nutrientes, también se usan para intercambiar información. No tenemos ni idea de lo compleja que es esta comunicación. En todos los rincones del planeta donde crece la vegetación, las raíces de las plantas tejen inmensas redes bajo tierra. La red de raíces se multiplica en otra red igual de tentacular, la de los filamentos subterráneos de los hongos. Raíces y filamentos están en completa simbiosis, formando lo que se conoce como micorriza. En un bosque, los hongos actúan como enlace y relevo entre los árboles, multiplicando por 10.000 la extensión y capacidad originales de la red de raíces de cada árbol. La micorriza es una red de intensos intercambios. Transporta información, así como minerales raros y azúcares producidos por los árboles. En este bosque cercano a Jerusalén, en Israel, crecen codo con codo pinos, robles, cipreses, algarrobos y pistachos. El Instituto Weizmann está a la vanguardia de la investigación sobre redes micorrízicas. En las raíces de este gran pino que está detrás de nosotros podemos ver la red micorrízica, que crece por todas las raíces, transporta materiales de estas raíces a otro árbol, y así sucesivamente. Mediante una cámara que escanea el subsuelo, los investigadores están cartografiando las redes de micorrizas. Vaya, mira esas raíces, parece que están llenas de micorrizas. Es asombroso. ¿Estará conectada con el joven pino? La cartografía subterránea muestra que los árboles comparten carbono y, por tanto, azúcar con sus vecinos de la misma especie, pero también con árboles de especies diferentes. Hemos demostrado que hasta el 40% de la biomasa de las raíces finas de este pino puede proceder del carbono de un roble vecino. Gracias a estas conexiones micorrízicas, sabemos que los dos árboles controlan este intercambio. Por ejemplo, un árbol puede dejar de dar carbono a un hongo que no le proporciona ni agua ni nutrientes. Los propios hongos son muy flexibles y ágiles. Pueden abandonar un árbol y volver a conectarse con otro del que obtienen carbono.
Los científicos miden los niveles de carbono en las raíces de los árboles y en las redes de micorrizas de los hongos. También miden el contenido de carbono de las hojas mediante un dispositivo que capta los datos de la fotosíntesis. De vuelta en el laboratorio, se utilizan técnicas de secuenciación de nueva generación para cuantificar el carbono presente en las muestras. Midiendo el carbono, descubrimos que se desplaza de las hojas a las raíces en 3 días y que tarda 6 días en viajar de las raíces de un árbol a las raíces de otro, situado a 5 metros, a través de la red micorrícica. Para averiguar si las micorrizas son capaces de alimentar a los árboles en condiciones climáticas extremas, se cubrieron los pinos con bolsas opacas para impedirles realizar la fotosíntesis. Vaya, mira esta pobre planta. Está muerta porque no está conectada. Está separada de la planta central. Sin embargo, este otro pino sobrevivió a la oscuridad porque está conectado y recibe carbono del pino central a través de las micorrizas. Los israelíes están preocupados por sus bosques debido al calentamiento global. Han instalado un sistema de drenaje que limita la cantidad de agua de lluvia que entra en el suelo. Dentro de 5 años descubrirán las consecuencias de este drenaje en la red micorrícica. En agricultura se pueden cultivar micorrizas individuales y sembrar los campos con ellas a gran escala. Pero eso no se puede hacer en el bosque. Tenemos que aprender lo que hace la naturaleza. Debemos pensar en términos de diversidad. Cuantas más especies de árboles plantemos, más especies de micorrizas habrá en el suelo y crearemos redes densas y complejas que harán que el bosque sea más resistente y sostenible. La ciencia está aún lejos de haber elaborado un inventario exhaustivo de los sentidos y recursos de las plantas. Es probable que los descubrimientos futuros estén llenos de sorpresas. Cuanto más sabemos de las plantas, más nos sorprenden, más las admiramos y más las amamos y más las respetamos. La Comisión Federal de Ética para la Ingeniería Genética en el ámbito no humano de Suiza considera que las plantas, al igual que los animales, tienen dignidad y valor moral. Si mañana los humanos desaparecieran del planeta, en pocos siglos las plantas tomarían el control de todo y engullirían cualquier rastro de civilización humana. Sin embargo, si mañana empezaran a desaparecer las plantas, probablemente en pocas semanas desaparecería toda la vida en la Tierra, convirtiendo el planeta en un desierto. Recientes descubrimientos nos han enseñado que las fronteras entre el mundo humano, el animal y el vegetal no son tan nítidas como creíamos. Estamos asistiendo a un profundo rediseño de la imagen que teníamos de los seres vivos. Conocer la vida tal como es y no como queríamos que fuera implica una revolución del pensamiento que encierra una inmensa esperanza.